amigo, mi amiga. Iglesia, buenos días. Gracias a Dios por darnos un domingo tan lindo, tan bello, tan precioso. Y el día de hoy vamos a compartir a nivel de iglesia, a nivel de los oyentes también, de la palabra de Dios, donde el Señor nos habla de algo muy lindo, muy hermoso, como es el amanecer con Dios. Repito, el tema de hoy lo he titulado Amanecer con Dios. Damos gracias a Dios por el día de hoy, como dije al principio, y vamos a empezar con la palabra de Dios, el amanecer con Dios. ¿Saben qué importante es amanecer? Cuando decimos amanecer con Dios, estamos hablando de depositar desde muy de mañana, depositar todas las cosas en las manos de nuestro Dios, de nuestro Señor, para que el Señor tome el control de todas las cosas que vayamos a hacer. Sin duda alguna es hermoso porque, sabes, la iglesia y nosotros como hijos del Señor debemos de tomar en cuenta siempre que es importante depositar el día desde que iniciamos en las manos del Señor. Por eso la palabra de Dios nos habla de que Jesús, mayormente Cristo, siempre oraba por las mañanas o en las madrugadas. La palabra de Dios nos habla en Lamentaciones 3, versos 22 y 23. Dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Luego dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así dice la palabra, grande es tu fidelidad. Ahora, la palabra de Dios dice que cuando nosotros tenemos la gracia y misericordia y fidelidad de Dios, cuando usted y yo amanecemos, dice la palabra de Dios que es por la misericordia de Dios por la cual no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, dice que nuevas son cada mañana, es decir, cada vez que amanece, por decirlo de esta manera, cada vez que amanece, el Señor nos está mostrando su fidelidad y su gracia. Y dice que cada mañana, o sea, no dice cada tarde, cada día, sino que cada mañana. ¿Por qué Dios da tanta importancia al amanecer, el día, la mañana, la madrugada, como se podría decir también? En cierta ocasión, Billy Graham decía, cuando a él le preguntaron cuál era la hora favorita de oración para él, y él decía en las madrugadas, tipo 3 de la mañana, me gusta orar a esa hora, y yo lo tomo como algo simbólico, decía Billy Graham. Y él le dijeron, ¿cómo simbólico? Y él dijo, porque sabes que cuando el sol sale, las tinieblas huyen. Cuando el sol, los primeros rayos del sol, usted puede ver el amanecer. Es algo maravilloso, decía él. Pero además de eso, usted puede ver cómo las tinieblas huyen cuando cuando los rayos del sol comienzan a caer a la tierra. Y de la misma manera, simbólicamente hablando, decía él, cuando usted ora y usted comienza a pedir a Dios y usted deposita en el Señor todas las cosas, entonces el resplandor de Dios, el resplandor de nuestro Señor Jesucristo será sobre usted y sobre cada uno de nosotros, decía él, y las tinieblas van a huir. Todas las tinieblas del mal huyen cuando usted deposita su vida en oración muy de mañana delante del Señor. Por eso hace énfasis orar por la mañana nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios también nos habla en Salmos 5 en el verso 3. Ahí la palabra de Dios también nos enseña en ese versículo cómo lo importante o cómo es de importante de verdad la oración. En Salmos 5 en el verso 3, mientras lo buscan por ahí, vamos a buscarlo también en Salmo 3, verso 5. Escucha lo que la palabra de Dios dice. Qué hermoso es lo que la palabra dice. Dice, yo me acosté
Dice el salmista: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Qué hermoso, qué bello, qué hermoso y qué bello ese dicho de este salmista, ¿no? Es hermoso porque él está haciendo énfasis en esto, que cuando yo me acosté y dormí, dice, y desperté, porque Jehová me sustentaba. En pocas palabras, cuando usted y yo nos acostamos, pero cuando despertamos en el momento de la mañana, es porque Jehová Dios ha sustentado nuestro sueño. Hay quienes se acuestan con miedo de no amanecer. Yo he escuchado gente que dice: me da miedo cuando llega la noche, porque ¿y si me muero en medianoche? O entre el transcurso de la noche. Es un temor que hay en muchas personas, pero en el Hijo de Dios no, porque deposita desde la noche su vida al Señor, y el Señor dice que guarda su sueño y amanece y es agradecido desde muy de mañana. Por eso dice la palabra: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Él era quien sustentaba el sueño en él. Ahora, en Génesis 3, en el verso 8, también la palabra de Dios nos habla de algo muy interesante. Quiero que lo busquéis. 3, verso 8 de Génesis. Y la palabra de Dios nos habla de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dice la palabra de Dios que en las primeras horas del día, es decir, por las mañanas, el Señor se presentó a Adán y Eva cuando ellos habían desobedecido. Lo que quiero que veamos o hagamos énfasis en esto es cómo Dios toma tanta importancia por la mañana. Vemos que en la mañana fue cuando se les presentó a Adán y a Eva. No esperó a mediodía, ni en la tarde, ni cayendo la noche, ni en la noche inclusive, sino por la mañana. Porque por la mañana no solo tenemos la mente fresca, sino que estamos con todas nuestras fuerzas, porque estamos iniciando un día. Ya hemos pasado toda una noche descansando y, como dice la palabra, Él alimentando nuestra vida, sustentándonos, como dice en Salmos. Y en ese momento el Señor se presentó muy de mañana. La palabra de Dios también dice que en Mateo 6, verso 33, también la Escritura nos enseña en Mateo 6, verso 33. Quiero que también lo busques ahí, porque es interesante este versículo de lo que dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el Señor llegó y miró lo que Adán y Eva habían hecho, que habían desobedecido, conocemos la historia como Dios a ellos, muy de mañana, por decirlo de esta manera, los enfrentó y les hizo ver en el error que habían cometido. Cada uno de nosotros, cada mañana, cuando usted se levanta, cuando usted tiene la oportunidad o Dios le levanta, porque hay gente que dice: qué raro, ¿por qué me tengo que despertar a las 3 de la mañana? Es porque Dios quiere que ores. Y cuando usted está orando a esa hora, el Señor comienza a enfrentarte, comienza a decirte, comienza a decirte lo importante que es la oración, lo importante que es hablar con Él. Ahora bien, dice la palabra de Dios aquí: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán como añadidas. ¿Cuáles cosas? Repito de nuevo lo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué quiere decirnos? Que cuando como mencionaba al principio o hace recién, cuando usted se levanta, cuando usted dice: bueno, me desperté a tal hora, es porque Dios quiere que ores.
Y Dios comienza a confrontarnos en ese momento y comenzamos a sentirnos delante de su presencia con deseo de pedir perdón. De decirle, Señor, ayúdame, quiero empezar de nuevo, quiero, Señor, que me santifiques, etc. Pero la mañana es importante, porque como decía Billy Graham, es como que las tinieblas huyen ante la luz. Igualmente, cuando usted ora a Dios y usted pide al Señor, el Señor se va a presentar delante de tu presencia, te va a bendecir y las tinieblas del mal tendrán que huir. Entonces, por eso la gran importancia de orar por las mañanas. Daniel 6, en el verso 10, también la palabra de Dios nos habla. Este hermanito Daniel, según dice la palabra de Dios, era un gran orador, por decirlo así. En 6, verso 10, dice la palabra de la siguiente manera. Quiero que, no sé si ya lo tienen ahí los hermanos, pero aquí está. Dice la palabra: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entre su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, oiga esto, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Vemos aquí cómo Daniel, a pesar de que el rey Nabucodonosor había puesto una orden de que nadie podía adorar a Dios sino a él, al rey, aún así Daniel siguió adorando y buscando la presencia de Dios como él acostumbraba 3 veces al día. Yo puedo imaginar que Daniel oraba por las mañanas, en las madrugadas, luego a mediodía y seguramente en la tarde o por las noches. El punto es que dice la palabra que aún así Daniel abrió sus ventanas de su casa, a refrescarse un poco al menos, que daban hacia Jerusalén como símbolo hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, oiga, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, a él nunca tuvo problema por buscar a Dios de mañana. Nunca tuvo problema de buscar al Señor en horas tempranas. Porque a esa hora es cuando podemos recibir aún más sin ningún problema de ruidos. A esa hora es cuando más silencioso está todo. Es lindo porque Dios se manifiesta aún en lo silencioso. Dios se manifiesta aún en lo tranquilo, porque Él quiere una intimidad contigo, quiere una intimidad conmigo, quiere una intimidad de orar, de hablar, de mostrarse delante de ti, bendiciendo tu vida. Dios está en lo apacible, en lo tranquilo. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Reyes 19, 11 al 13. Vamos a buscarlo. Primera de Reyes 11. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Primera de Reyes 19, repito de nuevo, 19, 11 al 13. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar aquí en este versículo de 19, 11 al 13? Escucha. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompió los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando le oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a las puertas de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Podemos ver que Elías estaba huyendo
porque a Elías lo querían matar. Una mujer llamada Jezabel quería destruir al profeta de Dios. Y este hombre huyó y se metió en una cueva. Y dice la palabra de Dios que cuando él estaba en la cueva, el Señor se presentó. ¿Y cómo se presentó? Dice la palabra de Dios que él se presentó, oiga qué hermoso, en un silbido apacible, tranquilo. Dice la palabra que Elías oyó en un silbo apacible y delicado. Entonces Dios no está en el bullicio, por decirlo así. Dice que no estuvo en el terremoto, ni en el viento fuerte, ni en el temblor de nada, sino que estuvo o se presentó como un silbo apacible y delicado. Por eso las mañanas son tan importantes para orar, porque podemos ver que Dios se presenta en lo apacible, en la tranquilidad. No quiero decir que en la iglesia no se presente, desde luego que también, porque esta es su casa. Nosotros somos su templo, pero la iglesia es la casa de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Y cuando estamos en adoración, en exaltación, cantándole, adorándole, Él se va a presentar igualmente. La palabra dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero también dice la palabra de Dios que Él se presenta en lo apacible. ¿Y cuál es la hora más apacible? Es la hora de la oración por las mañanas. Por eso Jesús es un ejemplo de orar por las mañanas. Jesús dio ese ejemplo. En Marcos 1, verso 35, la palabra de Dios nos habla de ello. Mirad esto. 1, verso 35, dice de la siguiente manera la palabra de Dios, para que usted tenga en cuenta este punto. Dice, levantándose, o como dice, muy de mañana, y siendo aún oscuro, o sea, no había amanecido todavía, y siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué te parece? Dice, y ahí oraba, allí él oraba, levantándose muy de mañana, dice, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, un lugar secreto, y allí oraba. Entonces, quiere decir que la oración debe ser primero en secreto, en tu aposento. Dice la palabra de Dios, anda, ve y arrodíllate en tu aposento, dice, en secreto, y el Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Eso dice la palabra de Dios. En Filipenses 4, 6 y 7 también dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a buscarlo. Filipenses 4, ¿ok? Vamos a ver, perdón, ¿qué nos dice Filipenses 4, 6 y 7? Escucha lo que la palabra de Dios nos dice. 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, perdón hermanos, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras, ¿qué? Peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero también sigue diciendo en el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuán importante es entonces, hermana y hermano, poner delante de Dios nuestras peticiones con acción de gracias, desde muy de mañana. El tener la oportunidad, la dicha y la bendición de que a través de esa oración, cuando usted busca a Dios por la mañana, dice la palabra de Dios que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones.
pero no solo nuestros corazones del mal, del pecado, de un infarto, sino que también dice nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando usted dedica a Dios por la mañana, ese tiempo en secreto, el Señor tomará el control de tu vida. Y dice, por eso no estéis afanosos, no nos levantemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Démosle gracias a Dios desde que amanece. Amanecer con Dios es darle gracias y entregar todas nuestras ansiedades sobre Él. Y a través de Él, dice la palabra de Dios, que Él nos dará su paz. Nos dará su paz y guardará nuestros corazones y también nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y sigue diciéndonos la palabra de Dios en Juan 14, verso 27. Escucha qué lindo lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan 14, verso 17. ¿Qué nos dice en el 17 la palabra de Dios? Escucha qué hermoso lo que dice la palabra. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué le parece? El Espíritu Santo entonces morará, dice, en nosotros, porque le conocemos, porque mora en nosotros. Es decir, la palabra de Dios nos habla claramente que cuando usted busca a Dios de la mañana, el Espíritu Santo comenzará a fluir en tu vida de una manera muy, muy especial de parte de Dios. En el 27 dice que la paz os dejo, dice el Señor, y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Es decir, cuando usted busca a Dios por las mañanas, dice la palabra que la paz de Dios nos dará a nosotros una paz extraordinaria. Y dice, y no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando usted y yo entregamos a Dios esa parte de nuestra vida del principio de la mañana, entonces Dios nos va a dar paz y nos va a enseñar y nos va a guiar, pero sobre todo nos va a proteger y nos dice no tengas temor. Ahora bien, en Mateo 5, verso 16, también la palabra de Dios nos habla de la siguiente manera. Vamos a ver, Mateo 5, verso 16. Qué hermoso lo que la palabra de Dios nos está enseñando hoy. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es un producto de la oración de la mañana, porque cuando usted ora por la mañana, como decía ahí, Jesús se levantó dice, aún estando oscuro, y fue a orar. Y cuando usted y yo vamos y oramos en secreto delante del Señor, Él nos va a recompensar en público. Es lo que nos habla aquí en el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras que usted hace es para que sea glorificado el Padre que está en los cielos por el testimonio que usted está dando. Porque cuando usted ora, cuando usted le pide a Dios, Dios hará en usted obras que glorifiquen al Padre. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios en Gálatas 6, verso 9. Estamos 6, verso 9, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Qué hermoso, mi hermano, mi hermana, que el día de hoy estamos disfrutando de la palabra de Dios. Dice así Gálatas 6, 9. No nos conocemos, pues de hacer bien, no nos cansemos, dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, la importancia de orar es porque vimos en los versículos pasados que Dios nos va a dar un nuevo empezar, un nuevo comienzo,
Y usted comenzará a dar frutos de arrepentimiento, comenzará a dar frutos que glorifiquen al Señor. Y luego dice el Señor: pero no os cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a segar, al tiempo vamos a recoger, a su tiempo segaremos si no desmayamos. El continuar orar en las mañanas es porque usted va a empezar en la mañana a dar bendición y a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Es un nuevo comienzo, es un amanecer con Dios. Y cuando amanecemos con Dios, cuando amanecemos con Dios, ese es el producto, que empezamos a dar frutos, comenzamos a hablar y a dar testimonio de parte de Dios. En Salmos 1, en el verso 3, también la palabra de Dios nos habla, muy lindo el salmista en este versículo. 1, verso 3 dice: será como árbol plantado. ¿Quién? Aquel que dedique tiempo a la oración por las mañanas o a toda hora. No digo que solo ore en la mañana, si puede orar en la tarde lo puede hacer igual, como lo hacía Daniel en la mañana, a mediodía y en la noche. Pero en las mañanas lo importante es que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que hace la oración cuando usted dedica su día desde muy de mañana a Dios. Eso es importante cuando usted y yo, hermano y hermana, tenemos un amanecer con Dios. El amanecer con Dios es eso, hablar con Dios, llevar a Dios nuestras peticiones, y va a fortalecer vuestra vida a tal punto que dice la palabra que seremos como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que hace, oiga esta parte, todo lo que hace será prosperado. Entonces, una persona que busca a Dios desde muy de mañana, en todo lo que hace, será bendecido, será prosperado, dice la palabra. Por eso, hermanos, la importancia de orar por las mañanas, el amanecer con Dios. Proverbios 3, 5 al 7, la palabra de Dios también nos habla, muy hermoso, la palabra de Dios. Vamos a buscarlo. Proverbios 3, 5 al 7 dice: fíate de Jehová. Cuando dice fíate, es agarrarse de Dios, tomarse del Señor, agarrarse de Cristo. Y dice la palabra así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que dice la palabra. Y ¿cómo podemos lograr esto? Cuando nosotros dedicamos oración por las mañanas delante del Señor. Porque dice la palabra, voy a repetir de nuevo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que hace la oración por las mañanas: apartarnos del mal y confiar en Jehová Dios. En Salmos 63, 1 y 2, también la palabra de Dios nos habla en ese Salmos. Vamos a buscarlo también en Salmos 63. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en ese Salmos? En Salmos 63, 1 y 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 63, 1 y 2 dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada, dice el salmista, ¿cierto? Ahí dice de madrugada.
Te lo digo despacio. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Qué hermosa esta oración del salmista, hermanos. Cuando dijo, Dios mío, eres tú, y de madrugada te buscaré. Dice que mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, aunque hayan problemas, quiere decir, y no haya aguas, pero para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en tu santuario. Hermanos, usted y yo podemos ver la gloria de Dios manifestarse aún en los momentos difíciles. Cuando habla de la tierra árida, cuando habla de ese momento donde dice la palabra que es tierra seca y árida, dura, aún en ello se manifiesta el Señor. Cuando usted y yo pasamos momentos difíciles, aún ahí Él se ha de glorificar. Proverbios 3, 5 al 7. Proverbios 3, 5 al 7. Te lo voy a leer de nuevo porque sin duda alguna es un versículo muy bello, muy hermoso que el Señor nos ha dado en el 3. Oh, qué bueno es el Señor. Sin duda alguna es maravilloso. Del 5 al 7 le voy a leer de nuevo. Fíate de Jehová, para terminar con esto, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a decirle al Señor, Padre, vamos a orar. Como tú quieras, sentado, de pie. Digámosle esta oración al Señor. Señor Jesús, en esta mañana yo quiero fiarme, quiero confiar en ti, con todo mi corazón a ti, Señor. No quiero apoyarme en mi propia prudencia, pero te reconozco en todos mis caminos y sé, Señor, que tú enderezarás mis veredas. Señor, no quiero ser sabio en mi propia opinión, sino que ayúdame a temer y apartarme del mal. Cambia mi corazón, cambia todo mi ser, límpiame con tu sangre y derrama tu gracia sobre mi vida, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y ayúdame a buscarte de madrugada, como dice la palabra en el salmista, de mañana te buscaré y esperaré en ti. Como dice tu palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmos 37, 5. Lo creo y confieso que tú, Señor, guiarás mi vida de hoy en adelante, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, mis hermanas, gracias por estar aquí. Gracias por escucharme, los que están escuchando ahorita el mensaje. Que Dios me los bendiga en gran manera. Y nos vamos a despedir igualmente con una alabanza de adoración, dándole gracias a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con vosotros. Y recuerde siempre escucharnos, siempre, todos los sábados a las 9:30. Este tema está hecho o grabado para un propósito siempre, para los domingos, pero hoy también, sábado 9:30, estamos compartiéndolo contigo. Que Dios te bendiga y que la gloria de Dios sea contigo
y nos despedimos con esta preciosa alabanza. Te saluda una vez más el pastor Funes. Que Dios te bendiga y síguenos siempre en este programa Es por la Fe del Ministerios El Olam, el Dios eterno. Que Dios te bendiga. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. a mí.